queremos hacer la introducción. Por parte de Eurosocial me presento, soy Fernando Rueda y estoy a cargo de los temas de coordinación y programación en la oficina de programa de Eurosocial y un poco en la coordinación de este informe y quería saludar especialmente a Karina Battiani, secretaria ejecutiva de Claxo, para que nos transmita su saludo. Bueno, Fernando, a ver si estoy con el micrófono, pues me llegó un anuncio raro. Fernando, buenos días para todos, para todas, y buenas tardes para quienes están en el norte. Es un gusto para Claxo estar en este seminario de presentación del informe, y es un gusto, por supuesto, haber trabajado de manera articulada, codo a codo con Eurosocial y con el equipo de Claxo que estuvo al frente de esta investigación. Efectivamente, de lo que se trató fue de analizar a las organizaciones de la sociedad civil, las distintas iniciativas, las distintas estrategias que desplegaron, particularmente marcadas además por la situación de la pandemia, ¿verdad? De este año y medio que tenemos ya de la pandemia, pero pensando en el lugar central que ocupan desde siempre, o por lo menos desde hace muchos años en América Latina, estas organizaciones de la sociedad civil. Como van a ver en la presentación del informe, hay un mapeo de estas iniciativas que llegan a ser prácticamente 300, donde además se registran más de 700 organizaciones de la sociedad civil que están contempladas allí en el informe, sobre ejes temáticos que definimos previamente y que son los ejes temáticos que hoy recorren las principales preocupaciones de Claxo y también de Eurosocial, porque lo trabajamos en conjunto este punto. Quiero destacar que esto da la pauta de lo que desde Claxo creemos siempre que es el papel de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil en términos de el lugar central que tienen como mecanismo de control ciudadano, como mecanismo de control, de impulso de determinadas políticas, pero también de control y de trabajo en torno a las políticas que se definen. Y por supuesto también como agentes o como actores principales en todo lo que tiene que ver con el bienestar social en América Latina y el Caribe. Creo que este informe que hoy se presenta, este resultado de investigación, nos permite plantear de manera más acabada la relación que hay en términos de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina, para poder justamente plantear nuevas articulaciones con los gobiernos nacionales, con las instituciones regionales, de cara a políticas públicas que faciliten la cohesión social. En este punto de la cohesión social es que esperamos seguir articulando y trabajando en conjunto, Claxo y Eurosocial, en algunas de las recomendaciones que surgen de este informe y que nos permitirán en un futuro nuevamente trabajar codo a codo. Este primer mapeo, mapeo de la agenda de la sociedad civil en la pandemia y en la recuperación, bueno, nos habilita a pensar juntos y juntas nuevos mecanismos de trabajo conjunto en esto que consideramos una alianza estratégica entre Claxo y Eurosocial. Quiero felicitar entonces este resultado, quiero felicitar al equipo de investigación que se involucró con este informe, a Luis Bonilla Ortiz, a Mariela Solórzano Aguilar, a Fernanda Sánchez Allende y por supuesto a Pablo Bomaro, que junto a quien habla estuvimos en la coordinación y en la revisión de este informe que hoy se presenta.
Muchas gracias y quedo atenta a las demás presentaciones. Gracias, gracias Karina. Muchísimas gracias por esta introducción. Quisiéramos también por parte de Eurosocial hacer una breve introducción al tema, tal cual teníamos previsto en la agenda, y bueno, contarles un poco que Eurosocial tiene como objetivo principal apoyar a los países y a sus instituciones públicas en el acompañamiento a reformas de políticas públicas. Es decir, nuestro foco de trabajo es trabajar con las instituciones para el intercambio, para el peer learning, para compartir experiencias y mejorar, en definitiva, las políticas públicas. Ese es el elemento central de nuestro trabajo. No obstante, y desde algunas experiencias ya, y como trataré de explicarles ahora, pensamos que en todas las fases del ciclo de las políticas, desde el diseño, la implementación, la evaluación, la ejecución de las mismas, pensamos que deben ser en alguna medida más participativas. Y esto además se ha visto mucho más claramente con la llegada de la pandemia, con la COVID, y más en el trabajo que hacemos de búsqueda y mejora de la cohesión social y desaparición de las desigualdades. Hemos visto que se ha incrementado muchísimo ese coste de oportunidad de la cohesión social, ¿no? Ha aumentado mucho la desigualdad y la exclusión en las sociedades entre personas, entre los diferentes países. Y este es un riesgo que de alguna manera se torna un problema estructural, ¿no? El de la desigualdad, acelerado precisamente por crisis como la que estamos padeciendo de forma global. Y bueno, en este contexto, no es que antes no se hiciera, pero ahora es una oportunidad y un desafío. Se necesita seguir desarrollando nuevos modelos de cooperación, más horizontales, más transversales. Ahí tenemos la agenda de los ODS y el objetivo 17, ¿no? De buscar más las alianzas multilaterales que sean capaces de incentivar una acción más colectiva y de reconocer la dimensión transnacional de estos riesgos que tenemos, la dimensión global de nuestros problemas, que no son aislados ni son autóctonos de alguna manera. Por eso pensamos que tras esta crisis de COVID, de la que esperamos recuperarnos todas las sociedades a ritmo acelerado, desde Eurosocial, desde los programas regionales de la Unión Europea y en clave de cohesión social, pensamos que es necesario acompañar más y mejor estas políticas para desarrollar nuevos pactos sociales a escala nacional. Bien, yo creo que este estudio que nos van a presentar ahora nos aporta algunas pistas de cómo articular estas alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas, nutriendo de una forma un poco más pertinente el debate actual que existe sobre la necesidad de avanzar hacia ese modelo de cooperación a todos los niveles, pero con un enfoque multiactor y multinivel en el marco de la cooperación internacional. No es que nos demos cuenta en estos momentos de esta situación, no es que sea novedoso, pero sí es verdad que hay que profundizar más en estas cuestiones, ¿no? En Eurosocial, desde hace tiempo, hay algunas experiencias de acompañamiento a la implementación de reformas y políticas que cuentan muy particularmente con los actores de la sociedad civil. Hay algunos ejemplos como en Costa Rica el acompañamiento a la creación del Estado abierto o del Consejo Consultivo Económico y Social. Precisamente ahora y desde inicios de este año muy profundamente estamos acompañando en Chile el proceso constituyente con un ciclo de diálogos con la participación de academia, sociedad civil e instituciones públicas. Pero bueno, hay varios proyectos de este tipo que nos hacen ver que esta articulación entre actores es necesaria. Otros ejemplos son la generación de negocios de impacto para las alianzas público-privadas en Argentina, Brasil, temas como fundamentales en los que la participación de la sociedad civil es clave, como la denuncia
de la corrupción, la transparencia en la información pública, etcétera, etcétera. Hay varios ejemplos que nos reafirman en esa idea de trabajar más en conjunto. Y además se hace también desde Eurosocial y se hace desde las instituciones académicas y desde cualquier vector que pueda incidir o trabajar en las políticas públicas, porque hay unos referentes y unos marcos internacionales que así nos lo indican, que así nos los hemos consensuado entre todos, ¿no? Desde el ECOSOC de Naciones Unidas hace ya tiempo, o las grandes instituciones de cooperación internacional o los marcos de diálogo político como la OCDE, el G20, el G8, si cuentan siempre con foros específicos de trabajo y de interlocución con los actores de la sociedad civil. Y lo que se busca desde las instituciones públicas, desde los programas que apoyan a estas instituciones para las políticas, es buscar la mejor manera de trabajar y articular esa cooperación multiactor, ¿no? Entonces, hay yo creo que unas claves fundamentales para que esto suceda. Algunas nos las podrán compartir, imagino, en las recomendaciones de este estudio, podamos debatir aquí. Y es que necesariamente para contar con esta articulación debe haber, sin duda, un liderazgo fuerte de las instituciones públicas, de las agencias que desde lo público son responsables de esa cooperación y que tengan la legitimidad para articular y convocar a esos otros actores, ¿no? Debe haber una capacidad de gestionar estas alianzas multiactor. Y esto se debe producir, entendemos, en la promoción y articulación de espacios específicos de diálogo estructurados, diálogos multiactor, periódicos, que permitan construir mayor confianza, simplificar y homogeneizar nuestros lenguajes y concertar también cuáles son los objetivos y los intereses. La sociedad civil tiene sus intereses, las instituciones tienen sus intereses. En definitiva, hay un interés por el bien común, por lo público, que es donde se debe encontrar esa conversación para el trabajo en conjunto. No quiero extenderme más, hay muchas ventajas en este proceso de articulación de cooperación multiactor, pero también tenemos algunos desafíos, ¿no? Y es lo que a lo mejor también nos muestra este informe. Y estos desafíos tienen que ver con que precisamente esos procesos de diálogo que mencionaba antes, esos consensos y esas convergencias de intereses entre actores a veces son difíciles de lograr, ¿no? Los consensos y las convergencias requieren mucha trabajera, mucho diálogo, mucho trabajo. Y también es verdad que hay que reforzar ese rol de los actores no estatales, de los actores de la sociedad civil, de otros actores que trabajan en el marco de la cooperación, porque bueno, se podría aprovechar mejor las oportunidades de colaboración que se brindan y no suficientemente están bien aprovechadas. Y en definitiva también el marco normativo, los marcos que podemos darnos para regular estos todavía están en una escala informal en muchos países y en muchas sociedades, y los arreglos institucionales, la cuestión pública a veces padece de cierta rigidez y no es fácil, en definitiva, promover esas alianzas. Bueno, como veremos también en este estudio, la propia iniciativa de la sociedad civil ha sido un factor, la verdad es que clave y determinante en cómo afrontar los retos de la pandemia, y es precisamente a partir de ahora cuando empieza a iniciar un periodo de recuperación, de reconversión, de reducción de las desigualdades. Podemos aprovechar mucho mejor esta oportunidad. Yo creo que el informe, agradezco muchísimo a Claxo el gran trabajo que han hecho. Nos ha ayudado y nos ha orientado mucho a este programa de la Unión Europea, porque se ha leído
y se ha desarrollado en clave de las políticas públicas que venimos acompañando, y seguro que van a estar ustedes bueno, bien satisfechos de lo que venimos a ofrecerles aquí. Así que nada, muchísimas gracias y le doy la palabra al equipo de investigación, comenzando por Pablo Bomaro, y le pido a él que modere su espacio para ir dando la palabra en este bloque. Excelente. Muchas gracias, Fernando. Bueno, es un honor, es un gusto estar aquí con ustedes y poder presentar este informe, como bien decía Karina Batiani, como bien decías tú, este informe producido por un equipo de investigación de Claxo, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en alianza con Eurosocial, con FIAP, en fin, con diferentes actores que colaborativamente han contribuido para que este informe sea posible, para que este informe, que contiene un mapeo, bueno, integral, digamos, un mapeo bastante denso de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y en el Caribe, justamente con sus acciones para enfrentar la pandemia. Creo que es importante poder pensar que la sociedad civil latinoamericana y caribeña es una sociedad civil densa, ¿no? Varios autores hablaban de la densidad y del entramado, de la capacidad asociativa de las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas y caribeñas. Varios autores, digamos, latinoamericanos hablan de la capacidad o de la densidad de las organizaciones justamente sociales y de las digamos, asociaciones de la sociedad civil, y creo que este informe muestra justamente esa gran densidad, ese gran entramado, y también que ante la pandemia, que ante la coyuntura de COVID que continuamos viviendo, ¿no? También algunos diagnósticos o algunos pronósticos que planteaban que la pandemia iba a concluir, a terminar a los pocos meses. Ya vamos 1 año y medio transitando esta pandemia. Durante la pandemia se vieron dos procesos, dos dimensiones confluyentes, paralelos, coexistentes, que tienen que ver, por un lado, con la marcada degradación de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad latinoamericana y caribeña, ¿sí? un empeoramiento de las condiciones sociales, y en segundo lugar, lo que tiene que ver justamente con la potencia y la fortaleza de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, se vio una degradación de las condiciones de vida y en paralelo un resurgimiento, una visibilización, una fortaleza, un despliegue de la capacidad y de la potencia de las organizaciones de la sociedad civil. Y eso también se muestra en este informe, lo cual también abre, como señalaba Fernando, desafíos para la recuperación, desafíos para las políticas públicas, desafíos para justamente poder pensar en alianzas, poder pensar en diálogos y poder pensar también en reconocimientos mutuos, ¿no? Creo que este diálogo, estas alianzas, estos desafíos de las políticas públicas para reconocer y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil tiene que ver también con un diálogo lo más horizontal, lo más entre pares posibles, y con la posibilidad de consolidar y de tender puentes, de construir, consolidar y tender puentes entonces entre política pública, academia y sociedad civil. Quiero reconocer al equipo de investigación que trabajó en esto, por supuesto coordinado por Karina Batiani, coordinado por mi persona también, pero bueno, aquí están 2 de los 3 investigadores, fue un equipo compuesto por 3 investigadores, Mariela Solárzano, Luis Bonilla Ortiz, digamos, Arrieta, y una tercera investigadora que hoy no pudo estar aquí presente, pero, digamos, reconocer a este equipo, porque este es un informe también producido de manera colectiva. Vamos a pedir que ya vayan proyectando justamente la presentación que tenemos para hoy, porque les vamos a compartir cómo vamos a hacer este recorrido de pocos minutos que tenemos. Va a ser un gran compendio. Les invitamos, por supuesto, a leer el informe en
profundidad a explorar sus tablas. Pedimos que vayan avanzando, por favor, en la presentación, así la vamos compartiendo. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, vamos a compartir, Mariela y Luis nos van a compartir la metodología, luego los principales resultados, el análisis de las dimensiones que se fueron recogiendo y se fueron seleccionando para hacer el mapeo y la sistematización, los resultados obtenidos, algunas conclusiones y quizás la parte más sustanciosa para ver cómo seguir, aunque todo lo demás es muy sustantivo porque estas recomendaciones están basadas en evidencias, están basadas en una investigación, en un informe muy riguroso, muy minucioso y hecho realmente una integralidad y una transversalidad que marca su potencia y su fortaleza. Avanzando entonces con esta presentación, vamos a continuar. Muchas gracias. El objetivo general de este informe, de este mapeo y sistematización que nos propusimos y que hoy estamos presentando, tiene que ver con proponer líneas de acción a partir del análisis de los hallazgos del mapeo de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, justamente para responder a la crisis generada por el COVID-19, poniendo énfasis en 10 dimensiones, ¿sí? En la articulación de sociedad civil con políticas públicas, en 10 dimensiones que no las voy a nombrar porque luego en el informe se van a ir presentando. Vamos a avanzar a la próxima diapositiva, por favor. Y los objetivos específicos tuvieron que ver con justamente identificar las principales iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil en los 19 países en los que Eurosocial trabaja, en América Latina y en el Caribe, poniéndolos en vinculación con estas 10 dimensiones que yo mencionaba antes y que enseguida vamos a presentar, explorando entonces las potencialidades de estas iniciativas, considerando a las organizaciones de la sociedad civil como ejecutoras, como implementadoras de iniciativas, no solo como proponentes, sino también como implementadoras, ¿sí? Y cómo entonces pueden influir y participar de la creación, de la implementación y de evaluación de políticas públicas, justamente también para generar recomendaciones que faciliten el diálogo de las organizaciones de la sociedad civil con los gobiernos. Este diálogo que decíamos, partiendo del reconocimiento mutuo, partiendo de las alianzas y partiendo de un fortalecimiento recíproco, que es lo que creemos que se debe lograr. Y ahora sí, entonces, continuamos con la presentación. Les cedo la palabra a dos de los investigadores de este equipo, Luis Bonilla, quien coordinó el equipo junto con nosotros, y Mariela Solórzano. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias por esta introducción a la metodología del informe. Me presento nuevamente. Mi nombre es Mariela Solórzano Aguilar y formé parte del equipo investigador para este informe. Y como mencionaba Pablo, bueno, nos propusimos estos objetivos y después para la selección de las iniciativas, porque claramente el marco muestral es sumamente amplio, se construyó a partir con organizaciones de la sociedad civil que estaban incluidas dentro de distintas redes, asociaciones, observatorios y coaliciones que dentro de América Latina son bastantes, y también que fueran miembros socios locales de la Unión Europea, instituciones financieras y distintas organizaciones de la sociedad civil que pudimos identificar y rastrear principalmente por la contingencia del año pasado que todos vivimos a través de sus páginas web, redes sociales, distintas plataformas en donde pudimos adquirir información de organizaciones de la sociedad civil que trabajan principalmente en los 19 países que la Unión Europea, que Eurosocial está presente. Posteriormente del registro de estas organizaciones hicimos un filtro y registramos 711 organizaciones de la sociedad civil presentes en uno o más países, algunas tenían presencia en los 19, la mayoría muchas a nivel local, y que incluimos en este estudio a través de los distintos canales de recopilación. Logramos la saturación de la información a través de una encuesta que también se hizo a grupos de trabajo de Claxo, y se seleccionaron las iniciativas para el mapeo. Las iniciativas seleccionadas fueron 296 iniciativas para integrar esta versión del mapeo,
y quedaron algunas fuera, principalmente porque no correspondían o a las dimensiones que anteriormente mencionó Pablo, que vamos a indagar más adelante, que les mencionaremos, son 10 dimensiones, o no correspondían tampoco a ningún eje de trabajo que nos planteamos. Y esto eran principalmente iniciativas que estaban vinculadas al tema salud, que fueron bastante importantes en su momento, pero que para el caso de estudio no nos interesaban puntualmente relevar. Y posteriormente se sistematizaron estas iniciativas en un documento y se clasificaron según estas 10 dimensiones que les mencionamos y según 5 ejes de acción también, dependiendo del foco de trabajo de estas organizaciones en cuanto a su acción. La siguiente, por favor. Bueno, acá están las 10 dimensiones, ahora sí las mencionaremos, pero la primera fueron acciones de inclusión social, la segunda, buen gobierno y construcción de ciudadanía, pues, desarrollo regional, finanzas públicas. En cuanto al tema de igualdad de género, abarcamos las 3 autonomías, autonomía económica, autonomía física, autonomía política y paridad. Posteriormente, iniciativas para las juventudes, las adolescencias y las infancias, iniciativas y programas de cuidado y transversalidad de género. Entonces, como hicimos, identificamos organizaciones de la sociedad civil que estuvieran trabajando en alguna de estas 10 dimensiones. Esto fue un primer criterio de selección porque las organizaciones de la sociedad civil claramente trabajan en miles de temáticas y necesitábamos que estuvieran en algunas de estas 10 dimensiones. Posteriormente, a pesar de que estuvieran incluidas en alguna de estas 10 dimensiones, necesitábamos que también estuvieran trabajando en alguno de estos 5 ejes de trabajo, que fueron control ciudadano y fiscalización, o que estuvieran realizando algún tema de incidencia territorial, o institucionalización de la transversalidad de género, promoción de sensibilización, conciencia y educación ciudadana, y una quinta es propuestas de reforma y mejoras en políticas públicas. Aquí es bastante importante que en el número 4 surgió a través de, al inicio nos planteamos solo 4 ejes de trabajo, y este número 4 surgió a través de la investigación al darnos cuenta que muchas de las dimensiones estaban vinculadas a esta promoción de la sensibilización y conciencia por el COVID, que es lo que generó el año pasado, que muchas organizaciones más se enfocaron en querer dar a conocer a la población qué es lo que estaba pasando y sensibilizarla en cuanto a la temática. La siguiente, por favor. Entonces acá les presentamos los principales resultados. La verdad que, como mencionó Pablo anteriormente, los invitamos a revisar el informe. Es un informe bastante extenso, pero como les mencioné anteriormente, pues hicimos una revisión bastante recabada durante varios meses, y pues de 19 países con tantas organizaciones de la sociedad civil y tantas acciones que realizaron, pues acá vamos a hacer un resumencito, pero sí los invitamos a revisar el informe completo. Acá destacar principalmente que las iniciativas por país claramente tienen mayor peso en países que históricamente también tienen mayor presencia, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, sino que son países que coincide también con dimensiones económicas y demográficas de la subregión, ¿verdad? Países más grandes, como lo es en este caso Argentina, que podemos ver que identificamos un 9% de las iniciativas en este país, México, Colombia, también países que tradicionalmente tienen mayor presencia, ¿verdad?, de las organizaciones de la sociedad civil, Brasil, Chile, también, pues, como mencioné, por su tamaño, y países con menores iniciativas, como lo son Centroamérica y el Caribe. Siguiente, por favor. Después, en cuanto a las dimensiones, ¿verdad?, también identificamos que las organizaciones de la sociedad civil, en su accionar, ¿verdad?, en qué es lo que estaban realizando en cuanto a las 10 dimensiones, principalmente encontramos en su mayoría acciones de inclusión social. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil que atendieron inmediatamente a esta emergencia de la pandemia realizaron acciones vinculadas a la inclusión social. Posteriormente también identificamos como segundos pesos muy semejantes en buen gobierno y construcción de ciudadanía, y también iniciativas para la juventud, las adolescencias y las infancias, principalmente en relación a las iniciativas para las juventudes, las adolescencias y las infancias. Estuvieron muy vinculados al tema de educación, ¿verdad? El año pasado pudimos observar que fue una población que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que
apoyar verdaderamente con el tema de educación en muchos casos. Y en el caso de buen gobierno podemos observar bastantes informes, creación de plataformas también, aplicaciones, campañas, distintas herramientas para también recomendaciones en cuanto al autocuidado y pues principalmente y construcción de buena ciudadanía, ¿verdad? En la que sigue, por favor. Y en cuanto a los ejes de trabajo, ahí podemos observar bastante grande y con una diferencia sustancial en cuanto a los demás ejes de trabajo, el tema de incidencia territorial, ¿verdad? Y esto nosotros lo vinculamos principalmente al tiempo que estuvo, que realizamos la caracterización y el levantamiento de la información por la importancia y la atención urgente que en ese momento requería a los grupos más vulnerables y que en su caso el despliegue territorial de las organizaciones de la sociedad civil se hizo a través de la incidencia territorial principalmente, ¿verdad? Entonces ahí vemos que en la mayoría de las iniciativas, sin importar la dimensión, tienen un peso muy grande en cuanto a la incidencia territorial. Posteriormente tenemos dos que también tuvieron un peso semejante, pero bastante distinto al de incidencia, que son la promoción de sensibilización y conciencia, y esto está vinculado a todo lo que fueron campañas de educación, sensibilización sobre el tema, toda la campaña del quédate en casa, ¿verdad? Y cómo la población fue cambiando su comportamiento también durante el año pasado a través de los distintos canales. Los gobiernos tuvieron un gran peso en esto, pero también apoyado por las organizaciones de la sociedad civil que realizaron bastante trabajo en esto, y también con un peso bastante semejante, el control ciudadano y fiscalización, que tuvo que ver con, claramente los gobiernos empezaron a gastar para la intervención, para atender el COVID, y muchas de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema, su trabajo estuvo enfocado en el control ciudadano y la fiscalización. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros, como les he mencionado, definimos estas 10 dimensiones, ¿verdad?, que tienen que ver con tanto los intereses de trabajo de lo social como de Claxo, así como lo que también se observó, que fueron dimensiones necesarias de atender y de visualizar durante este año pasado. Y pues solamente para cuestiones de ahorita de la presentación, las hemos agrupado. Sin embargo, en el informe, como les mencioné, les invitamos a leer, están por cada una de las dimensiones, un análisis puntual por cada una. En agrupamos más que todo por semejanzas en el caso, en cómo las organizaciones de la sociedad civil los atendieron, y en este caso agrupamos la 1 y la 8, que son acciones de inclusión social, y las iniciativas para las juventudes. En estos casos, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un fuerte atención a atender la población más vulnerable, ¿verdad? Las juventudes, las adolescencias y las infancias se vieron vulnerabilizados sus derechos al no poder acceder a la educación. En muchos casos se observó la falta de alimentación para no poder acceder a la educación, y que muchos de ellos se aseguraban su alimentación al ir a las escuelas. También acciones de inclusión social vinculadas a la población que no, en asentamientos, o la población más rural, en donde no necesariamente llega muchas veces el Estado, y ahí las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un gran papel. Principalmente ahí pudimos observar en su accionar entrega de alimentos, productos de higiene, acceso a internet, entrega de material para continuar la educación. Fueron de las principales iniciativas observadas y registradas, y por lo tanto también en estas 2 dimensiones hubo una gran presencia territorial de estas organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos vinculadas a los gobiernos, en algunos casos solas, en algunos casos agrupaciones completas que se movilizaron, y en algunos casos las organizaciones solas. Siguiente, por favor. También tenemos acá buen gobierno y finanzas públicas. En buen gobierno, principalmente todas las acciones ciudadanas para defender y fortalecer la democracia, ¿verdad?, en estos momentos de crisis. Y en cuanto a finanzas públicas, todo lo que significa el aporte de las organizaciones para gastar más y mejor en atención a la crisis. Gastar mejor, perdón. Puntualmente se observaron acciones
vinculadas a la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía en el marco de todos los efectos que esta pandemia generó, ¿verdad? Y ahí podemos observar todos los acciones vinculadas al respeto, derechos de la población a la movilización, al cómo hacemos para el quédate en casa y que todos estemos bien, ¿verdad? Hubo un gran trabajo de monitoreo y comunicación de parte de las organizaciones que trabajaron en estas dimensiones, dando seguimiento o apoyando a los gobiernos también a brindar información. En esta era, en este año pasado la información fue sumamente relevante y las acciones de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron vinculadas a estas dimensiones fueron un gran apoyo para llegar de distintas maneras a la población. Y puntualmente en el caso de la fiscalización, acciones que estuvieron vinculadas a la rendición del gasto público, cómo este gasto se estaba haciendo, y ahí a plataformas principalmente de los países que generaron plataformas para ver cómo se estaba gastando y que se estaba invirtiendo adecuadamente el dinero y que estaba llegando a donde tenía que llegar. Siguiente, por favor. Después tenemos esta que es desarrollo regional, y estos son los desafíos que observamos para enfrentar los desequilibrios ya territoriales y fortalecer la cohesión social. Y aquí fue bastante importante que identificamos organizaciones de la sociedad civil que ya estaban fortalecidas desde antes, que ya desde antes ellas estaban trabajando en territorios, atendiendo a grupos sociales con mucha vulnerabilidad, y que el trabajo previo hizo que en ese momento la acción territorial pudiera enfrentar estos desequilibrios que la pandemia generó, ¿verdad? Y por ende el despliegue de la presencia territorial, en este caso de la acción social en estos territorios con menor presencia de la acción pública, fue súper importante de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí vimos organizaciones de la sociedad civil agrupadas en zonas, por ejemplo, de la Amazonía, que ya desde antes estaban trabajando y que su trabajo previo aportó a poder identificar qué estaba pasando en estas zonas que desde antes ya estaban un poco invisibilizadas, y que con la pandemia nos ayudaron a visibilizar qué es lo que estaba pasando ahí. Siguiente. Acá es el que se agruparon mayor, y creo que es un tema, bueno, vinculado principalmente al género, ¿verdad? Y tenemos las 3 dimensiones de igualdad de género en relación a la autonomía económica, que se vincula principalmente al acceso y condiciones laborales para las mujeres, la autonomía física, que habla de una vida libre de violencia para las mujeres, la paridad y la política y paridad, que mayor participación y acceso a la participación política de las mujeres. Acá agrupamos el de iniciativas y programas de cuidado porque nuevamente la pandemia nos vino a relevar que esto es un tema, también hay una división sexual del trabajo en cuanto al tema del cuidado. Y por último, la transversalidad de género. Las organizaciones de la sociedad civil que identificamos trabajando con iniciativas en esta sección principalmente tuvieron atención a las mujeres, ¿verdad? Enfocado. Y ahí observamos en su mayoría, y lo podrán ver en el informe, acciones vinculadas a la atención a la autonomía económica y física. Y para los que hemos estado involucrados en qué es lo que está haciendo la sociedad civil y los gobiernos también en este año, podemos entender por qué esto ha pasado, ¿verdad? Y que los movimientos sociales, las organizaciones se han enfocado más en estos 2 aspectos para atender a esta población, y es principalmente porque las desigualdades de género han aumentado durante la crisis, ¿verdad? Y estar en casa para muchas mujeres no representaba estar mejor ni estar más seguras. Aumentaron los femicidios, aumentó la carga laboral de las mujeres, aumentaron los despidos también para las mismas, y el trabajo de cuidados, como mencioné, una labor principalmente feminizada, fue relegada en muchos casos, tanto el remunerado como el no remunerado, a las mujeres, entonces aumentando su carga laboral, no solamente en los hogares, sino cuando tenían que desplazarse para trabajar. Y esto fue una de las acciones que muchas organizaciones de la sociedad civil buscaron, no solamente que los gobiernos atendieran a través de seguros a las trabajadoras domésticas, por ejemplo, en algunos países, sino también
que atendieran para poder visibilizar la situación que muchas mujeres estaban viviendo en ese momento. Y pues, vinculado, como mencioné, a la pérdida de trabajo muchas veces. En este caso también hubo un enfoque territorial de muchas organizaciones de la sociedad civil, así como agrupaciones que buscaron poner en el tema la modificación de políticas públicas o también la visibilización de cómo estos temas siguen siendo hoy en día y que durante el año pasado todavía se visibilizaron mucho más la situación que enfrentan miles de mujeres, no solamente en América Latina, sino en el mundo. La siguiente, por favor. Como mencionábamos, ya para pasar a un poco los resultados, después de hacer esta indagación de casi 300 iniciativas que realizaron la sociedad civil y poder ponerlo y poder ponerlo con lo que Eurosocial hoy en día trabaja, utilizamos el marco de resultados de Eurosocial, en donde ellos nos ponen distintos ejes para resultados que buscan al momento de trabajar en los distintos países y buscar esta articulación entre organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. Y en este caso identificamos y definimos distintas acciones tipo, y acá la verdad fueron muchísimas, porque como les mencionamos, fueron muchísimas acciones vinculadas. Entonces les invitamos a revisar estas acciones tipo sugeridas por dimensión que buscan fortalecer este trabajo entre gobierno y con organizaciones de la sociedad civil, que por ejemplo en el resultado número 1 buscamos, una de las propuestas es el fortalecer el tejido social a través del trabajo en conjunto entre las comunidades de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. El año pasado, a pesar de todas las dificultades y de muchas acciones que podemos mejorar, también nos da una ventana de oportunidades para fortalecer, por ejemplo, este tejido social y buscar un trabajo en conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Y así una serie de acciones tipo que hemos sugerido por cada una de las dimensiones, que pues ya por el tiempo, si me pongo, ya me extendí bastante en el otro, si me pongo a mencionar, me alargaré más, y voy a la siguiente para ir pasando ya más bien a conclusiones y recomendaciones. Le doy la palabra a Luis Bonilla, por favor. Muchas gracias, Mariela, Pablo, Karina, Fernando. Un gusto estar acá acompañándolas y acompañándoles. Y bueno, un poco voy a compartirles algunas de las conclusiones que hemos destacado para esta presentación. Como Mariela bien lo ha indicado, el informe es extenso y hay más conclusiones y recomendaciones, pero algunas que consideramos importantes para resaltar y para dar espacio también al intercambio. En primer lugar, algo que creo que de la exposición y de las introducciones ha quedado bastante claro, que es que el acervo de conocimientos y capacidades que se han desarrollado a lo largo de la región ha tenido un papel importante para contener los efectos más urgentes de la epidemia, ¿no? Hemos visto en las distintas dimensiones cómo ante la situación de urgencia, las organizaciones de la sociedad civil en sus distintas formas de expresión, que pueden ser más o menos institucionalizadas, han servido de alguna manera de primera línea de defensa, ¿no? y de atención a muchos de los efectos más urgentes. En otro lado, también se ha conversado de que en el marco de la pandemia ha habido una reinvención de la acción gubernamental, ¿no? Que ha tenido aspectos estratégicos, como por ejemplo la revalorización de lo público, de lo común, de los servicios públicos, específicamente de los servicios de salud, de la seguridad social, y esa reinvención que además ha venido acompañada con aspectos más prácticos o más técnicos, como puede ser, digamos, como las reestructuraciones del gasto público, la discusión sobre la fiscalidad, etcétera, pueden permitir la posibilidad de construir estados de bienestar sólidos donde nadie quede atrás. Y en ese sentido, en esa misma línea de buscar la construcción de estados de bienestar sólidos, el accionar de las organizaciones de la sociedad civil, que estuvo marcado en primera instancia por la atención a las expresiones probablemente más urgentes o más de emergencia, nosotros proyectamos, por lo que hemos venido viendo, porque si ven este mapeo
tiene un espacio temporal, digamos, como del primer año de la pandemia, ¿no? Y todavía es un evento en curso, pero proyectamos que puede ser, digamos, que las organizaciones empiecen a tender hacia un enfoque de recuperación en su acción durante este segundo año de la pandemia, que puede aportar a la posibilidad de construcción de estos estados de bienestar más sólidos donde nadie se quede atrás. Siguiente, por favor. Y en esa línea identificamos que a través de la construcción de sinergias entre los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales, en este caso nosotros nos centramos más en las prácticas nacionales, pero podríamos extenderlo a gobiernos subnacionales y a gobiernos locales, junto con las organizaciones de la sociedad civil, es una oportunidad, ¿no? Esta reactivación, aceleración, reconfiguración de las prácticas, tanto de la práctica pública como de la práctica social, para generar una nueva generación de políticas públicas que tenga en su base el fortalecimiento de la gobernanza democrática a través del diálogo y la acción multiactor. Y pasándolo al plano un poco más regional, vemos que hay prácticas comunes que se comparten entre distintas organizaciones a nivel nacional, y eso lo vemos como una oportunidad para fortalecer la coordinación y el despliegue de una acción regional y la coordinación de esta acción regional de organizaciones de la sociedad civil con organismos regionales, algo que también se destaca dentro del informe, donde se puntualizan algunos casos en donde esto ha sucedido. Siguiente, por favor. Bueno, y algunas recomendaciones que pueden encontrar dentro del informe. Este informe fue digamos, un informe donde se intentó hacer un mapeo, digamos, de un lente amplio. Creemos que es recomendable hacer foco en algunas de las iniciativas. El informe tiene algunas iniciativas que están destacadas por distintas razones, y es interesante, digamos, hacer tal vez una profundización, ¿no?, en estas iniciativas destacadas para identificar sus fortalezas y para identificar también sus posibilidades, ¿no?, de contribuir a las políticas públicas. Entonces, eso podría ser una primera recomendación. Establecer la relación existente y potencial entre las iniciativas de la sociedad civil y un portafolio amplio de políticas sociales, fiscales, de género, participación ciudadana. Esto es algo que en el informe ya se empieza a desarrollar en el marco de resultados de Eurosocial, como lo explicó Mariela. Hay una idea de acciones tipo de organizaciones de iniciativas para la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y su vínculo con las políticas públicas, y creemos que este es un trabajo que genera, digamos, la base para identificar oportunidades de incidencia y potenciales sinergias programáticas. Siguiente, por favor. Finalmente, se recomienda construir una serie de recomendaciones a partir de la articulación, digamos, y del diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y los distintos actores gubernamentales, ¿no?, ya sea multisectoriales como los distintos ministerios o las distintas acciones sectoriales que realiza el gobierno, además también como multinivel. Entonces, el diálogo a partir de este acervo que hemos identificado en el mapeo puede ser, digamos, un paso adelante, ¿no?, para fortalecer el marco de resultados. Sentar la base de un diálogo permanente en ese sentido para el fortalecimiento de la cohesión social y la mejora de la continua de las políticas públicas en el marco o en línea con el marco de resultados de Eurosocial, y también para proyectarlo a nivel regional e internacional, facilitar que este diálogo no solo pase en el ámbito nacional o en los ámbitos subnacionales, sino también en los ámbitos regionales, y ahí vemos una oportunidad también del establecimiento de intercambio y colaboración entre actores sociales y públicos, también con actores sociales y públicos de la Unión Europea, también en la línea del marco de las recomendaciones que hacemos en línea con el marco de resultados de Eurosocial. Eso nos quedaríamos hasta acá nosotros. Como les comentamos, hay más conclusiones y recomendaciones que se profundizan durante el informe. Estas las destacamos para dar paso a Fernando, que continúe, digamos, con la facilitación del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y gracias por la presentación. Le doy la palabra a mi colega Mario Sánchez, también en la oficina de programa, responsable de monitoreo y evaluación, para que nos guíe en estas breves 10 minutos que tenemos para finalizar esta presentación en torno a intervenciones, preguntas, comentarios que ha habido por parte de los participantes. Mario, adelante.
Gracias, Fernando. Gracias a todos y a todas, a las personas que han participado en este panel, pero sobre todo en la elaboración de este informe, que soy conocedor de primera mano del gran trabajo que se ha realizado y del gran esfuerzo en la coordinación efectuado entre Claxo y Eurosocial, ¿no? Además del equipo investigador base, ha habido un grupo de trabajo grande conformado por estas dos, por el programa y por esta institución, para lograr llegar a este resultado, ¿no? Entonces, bueno, resaltar esto, deciros que en paralelo con la presentación que estáis viendo hoy vía Zoom, se ha estado retransmitiendo esta presentación vía Facebook, vía YouTube, el canal de Claxo TV, y además hay bastante movimiento, ¿no? en las redes sociales ahora mismo con el informe. Hemos logrado extraer 3 o 4 apuntes de lo que ha sucedido en este momento en las redes sociales hasta este momento, y lo que os propongo es, voy a dar 2 o 3 ideas y a lo mejor hacemos una ronda de respuestas, ya que no es como no son preguntas dirigidas específicamente a nadie, salvo una de ellas. Entonces, la primera es, me gustaría también que estuviera Fernando, porque hay una en particular que tiene que ver con Eurosocial. Y vamos a iniciar. Bueno, lo primero es que en redes sociales, en Facebook, tenemos una participante que nos comenta que en Nicaragua particularmente la sociedad civil es la que ha tenido una mayor movilización para dar atención a las necesidades que surgieron en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, esto ya de entrada nos pone de presente, ¿no? El gran rol que juega la sociedad civil también en términos de cobertura a las diferentes necesidades y sobre todo a los nuevos críticos de política pública que presentan los países, ¿no? En este caso se ponía el ejemplo de un país en particular, pero esto, como vemos en el estudio, ha pasado con muchos otros, ¿no? Además de ello, digamos que la gran pregunta que surge, y nos gustaría un poco ver vuestras respuestas, ¿no? Karina, Fernando, Mariela, Luis, Pablo, ¿cómo lograr fortalecer o lograr una efectiva participación de la sociedad civil en el diseño y en la implementación de las políticas públicas, ¿no? En términos de cobertura de necesidades, pero también de involucración de los diferentes sectores, ¿no? No sé si quiere empezar Karina, por ejemplo. Sí, muy breve, porque me parece que la clave allí efectivamente tiene que ver con digamos, la generación de mecanismos consultivos permanentes, es decir, que existan mesas de diálogo permanentes, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de implementación de las políticas públicas. Por eso yo decía en las palabras de apertura la importancia que juega ese papel digamos, de control ciudadano de estas organizaciones de la sociedad civil. Y hay algunos ejemplos, y ejemplos exitosos en políticas que se han desarrollado en América Latina, que han generado este tipo de mesas de diálogo, de mecanismos, normalmente se llaman consejos consultivos, que incorporan a la sociedad civil. Como ejemplo, por dar uno solo, lo que fue la creación del Sistema Nacional de Cuidados en el Uruguay y el mecanismo consultivo asociado a la implementación de ese sistema, que con reuniones mensuales o bimensuales, la sociedad civil teniendo allí un papel protagónico para plantear inquietudes, demandas y también bueno, cuando hay un apartamiento del cumplimiento de los objetivos de la política, etcétera, etcétera. Entonces creo que pasa por allí, una de mis sugerencias. Muchas gracias, Karina, muy pertinente. Mariela. Sí, muy interesante lo que dice Karina, totalmente. Creo en relación a lo primero que mencionabas como el accionar de las organizaciones de la sociedad civil, y claramente observamos que al ellos poder atender más rápidamente, ¿verdad? Y poder llegar más rápidamente al territorio, muchas veces este trabajo que menciona Karina queda un poco más relegado o posterior el trabajo y el involucramiento con el diseño o creación de políticas públicas por la atención y en emergencia al territorio, ¿verdad? Y esto lo observamos principalmente el año pasado,
y en las acciones que identificamos. Muchas de ellas estuvieron, a pesar de que tenían un gran potencial de creación o de propuesta para política pública, en su momento su accionar fue más a atención a la emergencia, más que a un diálogo posterior que creemos, que es lo que Luis mencionaba, es lo que esperamos surgirá este año a raíz de los aprendizajes del año pasado, ¿verdad? Gracias. Fernando, después Pablo y finalmente... Gracias, gracias Mario. Yo quisiera hacer ahora aquí un aporte que tiene que ver con todo este proceso de cómo articular, ¿no? De cómo articular estas alianzas. Y yo creo que hay dos elementos fundamentales muy relacionados con la gobernanza o el buen gobierno en las políticas públicas, que además de estos instrumentos y de objetivos, ¿no?, a los que se refería Karina y Mariela, yo creo que hay un aspecto importante a tener en cuenta, que es la necesidad de legitimación, de legitimidad, de que sea un actor más legitimado y representativo que se siente a la mesa. Y eso es a partir de un consenso en los intereses que se buscan, ¿no? En el interés por el bien público, en el interés por el bienestar de las sociedades. Entonces yo creo que muchas veces las organizaciones de la sociedad civil requieren de esa voluntad de independencia para estar legitimadas y sentarse a dialogar en los espacios públicos con quien ostenta efectivamente la representatividad del interés público, que son las instituciones públicas, ¿no? Yo dejaría ahí esa clave. Y efectivamente también una referencia importante, no solo a una estrategia multiactor, como es el caso de sociedad civil e instituciones públicas, pero también dentro de eso el aspecto de multinivel, que también ha mencionado Pablo a lo largo de esta presentación y los otros colegas, que es participar no solo en el diseño de las grandes políticas, sino en el diseño de las soluciones a todas las necesidades y medidas públicas que hacen falta para construir cohesión social, ¿no? Y ahí es donde entran en juego los otros actores públicos no estatales, por así decirlo, ¿no? Alcaldías, gobiernos subnacionales, etcétera, etcétera, que son un actor también muy clave y muy bueno para ese diálogo con la sociedad civil, porque está más cerca. En Eurosocial efectivamente también se trabaja a escala subnacional en algunas de las iniciativas y proyectos. Mario, seguro que tú sabes mucho más de ejemplos que podamos compartir acá. Lo dejo ahí, si os parece. Gracias, Fernando. Introduces, antes de dar la palabra a Pablo, una variable que justo quería que fuera una segunda ronda, pero vamos a cubrirla y dar la oportunidad también luego a Mariela y a Karina que se refieran a ello, y es el tema de las alianzas multiactor, ¿no? Y cómo lograr hacer también que la política pública permee y que se pueda trabajar en los ámbitos subnacionales, ¿no? Yo creo que introduce una variable importante, que es cómo logramos bajar la política pública a nivel territorial y que se siga participando desde la sociedad civil en esos diseños y en esas implementaciones, ¿no? Entonces, voy a dar la palabra a Pablo, luego Luis, y podemos hacer una última vuelta por Karina y Mariela, por si nos queda algo más que añadir allí. Pablo, adelante. Muchas gracias, Mario, y coincidiendo con mis colegas, bueno, y con lo que tú mismo decías recién, ¿no? Creo que esta dimensión o que esta perspectiva de lo multiactoral, de lo multinivel, también de lo multidimensional, ¿no? Creo que las políticas públicas integrales, transversales, multidimensionales, construidas también desde una perspectiva interseccional, ¿no? Desde la intersección de varias seccionalidades, la articulación, el entramado de dimensiones, creo que es fundamental, y lo multiactoral y lo multinivel se entraman o se articulan, porque el multinivel, como decía Fernando, tiene que ver también con una política pública de proximidad, una política pública de interacción inmediata, y creo que es justamente en esta dimensión local, regional, subnacional, en los municipalismos, en las comunidades, en los territorios, donde la interacción entre gobiernos y sociedad civil
puede ser más potente y puede también fortalecerse. También en una concepción amplia de lo público. Karina hablaba de las mesas de diálogo y creo que tiene que ver también con pensar las políticas públicas, no solo como las políticas gubernamentales o estatales, que un poco este informe también avanza hacia eso, sino la construcción de lo público social, lo público comunitario, lo público territorial. Y eso tiene que ver con los reconocimientos mutuos que se pueden hacer. Por lo tanto, digamos, incorporar estas perspectivas integrales, transversales, multiactorales, multidimensionales y multinivel, parece a veces como una complejidad que se va agregando, pero tiene que ver justamente con incorporar que la diversidad de los territorios, la diversidad de las sociedades, la diversidad de las comunidades, poder trabajar con diversas poblaciones, con diversas, digamos, con diversos grupos sociales que al menos en América Latina, en el Caribe y sin duda en otras partes del mundo, son muchas veces los menos escuchados, los menos reconocidos, los menos visibilizados y los que también vieron degradadas en una proporción mucho más profunda, mucho más fuerte y mucho más acelerada, degradadas sus condiciones de vida durante la pandemia. Así que creo que este camino, que a veces pareciera solo enunciado o solo abstracto, pero que tiene consecuencias bien concretas de la multiactoralidad, del multinivel, de la multidimensionalidad, la integralidad, la transversalidad y políticas públicas de proximidad que puedan incorporar lo público en un sentido amplio y que reconozcan la fortaleza y la capacidad de las comunidades y los territorios, creo que es un camino para gestionar la actual situación y para también poner perspectivas para lo que viene, ¿no? Y ya me adelanté un poquito a varias respuestas para no intervenir y dejarle paso a mis otros colegas. Muchas gracias, Pablo. Vamos con Luis. Sí, muy rápido porque, digamos, me adhiero a todo lo que han dicho mis colegas y para no quitar mucho tiempo, solo un comentario sobre este tema del papel de las organizaciones de la sociedad civil y atándolo al tema de la gobernanza multinivel. Yo creo de que en el informe se puede ver como toda una serie de funcionalidades que ha tenido el accionar de la sociedad civil, que van desde lo que hemos comentado, observación, asesoramiento, fiscalización, complementariedad, coordinación. Es toda una serie, digamos, de formas o funcionalidades del accionar de la sociedad civil que nos hablan de la ventana de oportunidad, creo yo, que si lo conectamos con esta idea que Pablo ha mencionado del tema de no solo la revalorización de lo público, sino la reconfiguración de la producción de lo público, que tiene una configuración de construcción multiactor, estamos frente a una ventana de oportunidad para el fortalecimiento de la gobernanza democrática que, adelantándome un poco al punto que comentaban, creo yo que sí debe de incorporar esta perspectiva multinivel, donde los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales también tengan un papel preponderante, porque son ellos quienes de alguna manera están más próximos, ¿no?, a la construcción de pactos sociales con enfoque territorial, y son también ellos los que pueden funcionar como articuladores entre las comunidades, las organizaciones y los gobiernos nacionales. Entonces ahí hay una ventana de oportunidad y creo también una invitación, ¿no?, a continuar de alguna manera desarrollando este análisis en la línea de la producción de una nueva generación de cohesión social, si lo podemos decir de esa manera. Muchas gracias, Luis. Mariela y Karina, no sé si quieren añadir algo más en relación con el tema multinivel. No, yo simplemente adherirme a los comentarios que se han hecho y en honor al tiempo, que ya estamos sobre la hora, nada, no tengo más nada para agregar. Gracias. Perfecto. Mariela, creo que tampoco estaban allí. Igualmente, sí, me adhiero exactamente a lo que dicen y la verdad que sí, por el tiempo estamos perfectos. Perfecto, pues muchas gracias a las y los panelistas en esta sesión. Yo creo que nos quedamos con varios mensajes, ¿no? Uno de ellos es que la sociedad civil tiene identificadas las necesidades que hay en materia de política, ¿no?, los nudos de política, y por tanto tienen que hacer parte de esas soluciones, ¿no? Desde Eurosocial estamos intentando reforzar el apoyo y el trabajo de la sociedad civil en las políticas públicas que apoyamos con los países. En esa línea, como parte también de esa trazabilidad del trabajo, hemos agregado en nuestro marco de resultados
un resultado que tiene que ver con esa participación de la sociedad civil y estamos realizando trabajos de sistematización de resultados de las acciones que acompañamos en los diferentes países. Próximamente, en la semana del 5 de julio, vamos a presentar el informe de resultados alcanzados entre Eurosocial y Costa Rica. Os haremos llegar la información próximamente, y lo menciono particularmente porque allí se hace, digamos, un trazo específico sobre políticas públicas que vienen siendo diseñadas e implementadas con la participación efectiva de la sociedad civil. Entonces yo creo que vamos a seguir todos y todas trabajando en esta temática, en esta línea. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por haberos conectado hoy y participado de esta sesión. A Claxo, a los y las colegas del equipo de investigación, del equipo de coordinación, tanto en Claxo como Eurosocial, y esperamos poder seguir contando con estos espacios para el debate. Muchas gracias a todos y a todas, un abrazo y feliz tarde o mañana. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.